Vamos a ir a la palabra del Señor y quiero pedirles que busquen el libro que estamos estudiando, la carta a los tesalonicenses, primera carta a los tesalonicenses, una carta que nos ha retado desde la semana pasada, nos ha enseñado sobre algunas cosas con respecto a nuestra salvación y sobre la vida práctica, cómo nosotros debemos vivir en este mundo, ¿verdad? A la luz, no solamente de la segunda venida de Cristo, pero también a la luz del Evangelio. Y si tú estás aquí y eres cristiano, entonces hay ciertas cosas que la Biblia ya nos ha enseñado que tú debes mostrar. La iglesia a los tesalonicenses, la carta a los tesalonicenses nos enseña que movió al apóstol Pablo a que diera gracias a Dios, porque ellos habían hecho, después de predicar la palabra, ellos habían mostrado esa obra de fe que muestra los que son hijos de Dios, los convertidos, los verdaderamente convertidos. Además de eso, un trabajo de amor y una esperanza gloriosa en el Señor Jesucristo. De esa oración se desprende también la acción de gracia de Pablo, precisamente porque ellos habían sido escogidos por Dios. Y nosotros pudimos hablar la semana pasada con respecto a ese tema. En el día de hoy vamos a estar hablando del versículo 6 al versículo 10. Y lo que vamos a estar viendo es cómo esta iglesia es una iglesia que es una iglesia ejemplar, digna de ser imitada. La iglesia ejemplar, digna de ser... y lo que quiero decir con eso no significa que la iglesia sea perfecta. Recuerden, en la introducción nosotros dijimos que la iglesia tenía muchas cosas fuertes, pero tenía algunos errores. Si se acuerdan, en la introducción a esta carta hablamos de algunas cosas que Pablo tenía que arreglar. Sin embargo, esta iglesia muestra actitudes, y el apóstol Pablo nos va a dejar ver que son actitudes que nosotros como cristianos debiéramos verlas para emularlas, para nosotros imitar lo que ellos estaban haciendo. Muy interesante notar que Pablo le dice a esta iglesia en el versículo 7 que es una iglesia que ha venido a ser ejemplo a todas las iglesias de Macedonia. O sea, Pablo está extasiado con esta iglesia al ver el testimonio y la obra de fe que ellos están presentando, de manera que Pablo dice: esta iglesia es digna de ser imitada, tanto que otras iglesias en toda Macedonia pues la están tomando como ejemplo. Y esto, hermano, es algo que nos debería llamar la atención. En la Biblia nosotros no conseguimos que a otra iglesia se le llame o se le ponga como ejemplo digna de imitar. Y otra vez, no quiero decir que la iglesia de Tesalonicenses era perfecta. No, era una iglesia que mostró que realmente había sido convertida y que estaba viviendo debajo de lo que la Biblia les enseñó, o más bien el apóstol Pablo les enseñó, que fue la palabra del Señor. ¿Habían otras iglesias ejemplares? Posiblemente. Sin embargo, esta iglesia que nosotros registramos, que nos da evidencias de su ejemplo de vivencia, de como iglesia, cómo vivían. Y que nosotros también, algo que me llama la atención, debemos recordar que esta es una iglesia joven. Una iglesia que probablemente tiene 6 meses o menos de 6 meses. De manera que es una iglesia joven que no pudiéramos decir, no es que son nuevos creyentes, ya voy. Es que las actitudes que tienen ellos son actitudes de una iglesia madura. Una iglesia que ha vivido quizás muchas cosas, pero sin embargo, no es así. Una iglesia joven, pero que le creyó a Dios y que empezó a vivir el Evangelio, que tomó la palabra en serio y empezó a vivir conforme a lo que la palabra les revela. Si hay una iglesia que debemos imitar, entonces es la iglesia a los tesalonicenses. Usted se puede imaginar por un momento nosotros aquí en Cumaná rodeados de iglesias también, y que el día de mañana nosotros podamos ser ejemplo de esas iglesias porque tomamos en serio la palabra de Dios. Que otros puedan decir de nosotros: esa iglesia me sirvió de ejemplo para yo ver cómo el Evangelio se comporta. Y yo quiero que tú entiendas, hermano, que aquí no estamos hablando de las paredes,
Aquí no estamos hablando de la estructura. Iglesia eres tú, soy yo. Iglesia eres tú. De manera que cuando Pablo se está refiriendo a que las iglesias de Macedonia veían a la iglesia de los tesalonicenses como ejemplo, no estaban refiriéndose a un templo, se estaban refiriendo a personas que estaban viviendo de manera ejemplar, de manera digna, para que ellos fueran dignos de imitar. Hermanos, es algo que nosotros debemos buscar, vamos a decir, con intencionalidad. No es algo que nace, es algo que nosotros debemos procurar. Tenemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo, entendemos que es el Evangelio que ha hecho por nosotros, entonces vivamos eso. Esto fue lo que hizo esta iglesia. Así que voy a entrar de una sola vez a lo que va a ser la lectura y el primer punto. Bastante material que comer aquí. Pero vamos a leer la palabra del Señor en Primera de los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 6. Voy a leer desde el 5 para entrar en contexto, 5 hasta el 10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Dice la palabra del Señor: Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos la necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hay un montón de cosas que nosotros pudiéramos decir, pero quizás yo voy a hablar de 4 cosas o cuatro aspectos que nosotros necesitamos ver e imitar eso. Hermano, en primer lugar, nosotros debemos ver que estas personas empezaron a imitar a Cristo, imitando a Pablo, a Timoteo y así. Si usted se fija, Pablo dice que el Evangelio llegó a ellos, no solamente en palabras, sino en poder del Espíritu. En otras palabras, hubo conversión. La palabra fue predicada y hubo conversión. Nosotros leímos la semana pasada como en el capítulo 2, el mismo Pablo le dice a los tesalonicenses que ellos recibieron la palabra como realmente es en verdad. No como palabra de hombres, sino como palabra de Dios. De manera que ellos creyeron realmente. Y luego el producto de eso, el creer en la palabra de Dios, trajo como consecuencia que ellos empezaran a imitar la conducta no solamente de Pablo, sino también de Cristo. Como resultado de la predicación, hermanos, el Evangelio o la predicación del Evangelio por parte de, no solamente de Pablo, recuerden, Pablo está hablando en plural allí, es Pablo, Timoteo y Silas, un grupo misionero. Dicen que los hermanos de Tesalónica imitaron su conducta y la del Señor Jesucristo. Ahora, como dijimos en el capítulo 5, no solo recibieron la palabra como algo que alguien dijo, suena bonito. No, ellos realmente creyeron lo que es. Que cuando Pablo abrió su boca y les dijo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a morir por ellos, ellos entendieron, eso es Dios, eso no es Pablo que está hablando. Es Dios que está hablando por medio de Pablo. De manera que quedaron convencidos de que la palabra de Dios estaba siendo predicada. Y por tal motivo, ellos empezaron a vivir lo que ella decía. Hermanos, nosotros necesitamos imitar eso. Nosotros tenemos la palabra de Dios hoy.
ha sido predicada de este púlpito, usted la ha entendido, pero ¿y qué pasa? ¿Qué pasa cuando la palabra de Dios es predicada fielmente y los que la recibimos no estamos actuando en consecuencia de ella? Lo primero que yo puedo pensar es que no estamos recibiendo la palabra como palabra de Dios, sino como palabra de hombre. Porque esta iglesia lo que entendió que Pablo dijo no fue un hombre hablando, es la palabra de Dios. Ellos observaron con diligencia lo que Pablo decía, pero hicieron una cosa más. Empezaron a ver cómo Pablo vivía, cómo Timoteo vivía, cómo vivía Silas. ¿Qué hacían? Ellos empezaron a observar diligentemente la conducta de los que estaban hablando acerca de Jesús. Pablo dice que ellos vinieron a ellos, le entregaron la palabra, dice, y vosotros, versículo 6, viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor. Yo me he topado con personas que han dicho que este pasaje y otros que vamos a citar más adelante hablan de la arrogancia de Pablo. Pablo era un arrogante. ¿Cómo va a decir él que tienen que ser imitadores de él? ¿Cómo es que él no pone al Señor y ya, sino que se pone a él? Él es un ser humano, un simple ser humano. Pablo es un orgulloso. Y antes de que usted también llegue a esa conclusión, hermanos, yo quisiera enseñarles un poco sobre lo que significa el discipulado. El discipulado, hermanos queridos, recuerden que la palabra del Señor, Cristo, antes de ir al cielo, le dejó una comisión a la iglesia: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Nuestro llamado como iglesia es predicar el evangelio y en específico hacer discípulos. Hacer discípulos. Ahora, Pablo estaba haciendo discípulos, así como Silas y Timoteo y todos los demás apóstoles. Es interesante que cuando nosotros miramos la manera en la cual se hace discípulo en el tiempo bíblico, era una de, no solamente de enseñanzas verbales, sino que había un modelar de eso. Si tú decías que el agua se tenía que tomar en un vaso de una manera, yo tenía que verlo en tu vida. Yo tenía que verte a ti como maestro tomando agua como tú dijiste que teníamos que tomar agua. Eso es lo que el discipulado era. Nosotros, cuando estábamos en el seminario, nosotros aprendimos esta frase: el discipulado es impartir vida. En otras palabras, lo que significa es: tú te vas a dar a otros. Tú le vas a mostrar, no solamente con la enseñanza, sino con tu vida, cómo es que se vive el evangelio. Y para eso tú tienes que ser evangélico, ¿verdad? Para eso tú tienes que estar primero convencido de lo que realmente es la palabra de Dios, para poder vivirla y que otros puedan ver en ti eso. Bueno, en el tiempo bíblico esto pasaba. Los maestros llamaban a sus discípulos y estos les seguían, literalmente. La manera de dar clase en esa época era el maestro con las manos aquí, ¿verdad?, cubiertas con sus vestidos largos y caminando, y luego los discípulos detrás de él. Y el maestro decía una cosa y todos los demás copiando. Y literalmente era seguir al maestro. Seguir al maestro. Pero no solamente era una trayectoria. Muchos se mudaban a las casas de los maestros. Convivían con ellos. Porque la enseñanza, una vez más, no era simplemente algo que decía alguien. No, era algo que él decía, que lo creía y lo vivía. De manera que lo que está haciendo Pablo aquí es exactamente lo mismo. Alguien dijo que la esencia del discipulado es la imitación. La esencia del discipulado es la imitación. Y eso fue lo que pasó con Pablo en el caminar dentro de los tesalonicenses. Su manera de comportarse con ellos era una que la palabra de Dios se podía ver caminando. Era una manera de vivir su vida que ellos podían ver la Biblia. Piensen eso, ¿no? Piensen por un momento eso, que cada uno de nosotros como iglesia caminemos de manera que se vea la Biblia. ¿Usted puede imaginarse eso por un momento? ¿Qué ocasionaría eso en nuestro alrededor? Bueno, según la Biblia, va a traer dos reacciones. Una de
¡Wow! Ya veo el Evangelio. Otra de rechazo. Otra de simplemente, qué fastidio verte. De señalamientos, de acusaciones. Esas son las dos cosas que tú y yo debiéramos experimentar cuando caminamos en este mundo. Y cuando me refiero a caminar, entiéndame que no estoy diciendo simplemente que usted va a caminar como cristiano. Bueno, ¿cómo luce eso? Sin palabras. ¿Cómo puedo yo hablar el Evangelio sin palabras? Bueno, hay muchas maneras. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el Evangelio debe predicarse. Pero al momento de predicarlo, yo debo creer lo que estoy diciendo. Así que cuando se me toque la oportunidad de mostrar eso que yo estoy diciendo, que venga a la luz. Ilústrame. Esto no fue un ejemplo simplemente que Pablo o que los discípulos de Pablo, no te lo hicieron con Pablo. Cristo hizo también esto con sus discípulos. Si ustedes recuerdan, Cristo llamó a sus 12. ¿Y qué hicieron sus 12? Se vinieron a estar con Él. Donde Cristo estaba, ellos estaban. Cristo estaba en el desierto, ellos estaban en el desierto. Cristo se montaba en una barca, ellos estaban en el barco. Cristo iba para un lugar, ellos iban para el otro. Y Señor, ¿tenemos que ir caminando? Sí, vámonos caminando por toda Galilea. ¿Y tenemos que bajar a Judá, a Jerusalén? Sí. ¿Y dónde, Señor? Un burrito. No, caminando. De manera que ellos podían, los discípulos, en este caso los apóstoles, pudieron no solamente observar las palabras de Cristo, sino a Cristo viviendo el cristianismo. Bueno, eso es lo que tú y yo estamos supuestos a hacer. ¿Por qué llamaron a los cristianos en Antioquía cristianos? Bueno, precisamente porque ellos eran la viva imagen de Cristo. Eran la viva imagen de Cristo. Y el rechazo de los pueblos fue: estos son unos cristianos, de manera despectiva. Hermanos, nosotros debiéramos tener ese seudónimo que nos pusieron allá, cristianos. Hoy es normal que nos llamemos cristianos, pero vivimos el cristianismo, impactamos. No, ya hoy se utiliza la palabra cristiano como sinónimo de uno más, una religión más. Pero en el tiempo bíblico no era así. En el tiempo bíblico realmente impactó a todo un continente o al mundo conocido. Y como vemos en esta carta, hermanos, ciertamente impactó a toda una región. Macedonia, no solamente Macedonia, eso comprendía ciertas ciudades que vamos a ver en un momento. Y no había internet, no había las redes sociales, no había televisor, ni teléfono, no había nada de eso. Y Pablo 6 meses estuvo en un lugar, o menos de 6 meses, predicó el Evangelio. Esta gente miró con intención lo que Pablo enseñaba, miró cómo vivían, empezaron a imitar, y la gente que pasaba por ahí decía: esta gente es diferente. Tanto que cuando Pablo llegó a otro lugar, ¿qué pasó? No, ya no. Ya yo sé quién eres tú, Pablo. Yo no te sé. No había foto para yo saber quién era Pablo, pero tú eres Pablo. ¿Y cómo tú sabes? Bueno, porque ahí hay un grupo de gente que habla y camina y se expresa como tú. Y Pablo entonces aprovechaba de predicarle: no soy yo, es Cristo en mí. Hermano, nosotros tenemos una tarea. Nosotros necesitamos imitar cosas como esta. Necesitamos imitar lo que la Biblia nos dice que imitemos. Y ya vamos a ver que la Biblia dice que hay ejemplos dignos de imitar y otros que no. Para muchas personas, usted será el único evangelio que ellos vean. Hermanos, tú y yo tenemos una responsabilidad tremenda. Cuando a la iglesia llega un convertido, o cuando llega una persona y se convierte a Cristo, el primer cristiano que él ve es usted. Él no conoce a profundidad quién es Cristo. De manera que él va a vivir y va a imitar aquellas cosas que nos ve hacer. De manera que, como nosotros nos comportamos, ese nuevo creyente adoptará ciertas cosas que después, cuando se entre la palabra, va a decir: ay, pero eso no es lo que dice la Biblia. Y él va a llegar a aprender del Señor. Pero hermanos, usted y yo somos los primeros libros que algunos van a leer. Entonces la pregunta que debemos hacernos es:
está siendo ejemplo. ¿Pueden esos nuevos creyentes que están llegando ver el carácter de Cristo en ti, en mí, en nosotros? Ese nuevo creyente comenzará a leer del carácter de Cristo. ¿Y quién es Cristo en la Biblia? Una vez más, sí, Él lo va a hacer. Pero lo primero que va a ver es a usted y a mí. Somos ese primer libro que ellos van a leer. Cristo dijo en Lucas capítulo 6, versículo 40, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Este es Cristo hablando de los apóstoles, pero hablando de manera general. Él está diciendo que de la manera que nosotros discipulamos, esa persona va a ser como nosotros. Y Cristo lo dice, pero Pablo va a utilizar esta frase de que sean imitadores de Él en más de una ocasión. Por ejemplo, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 16, él habla de que puntualmente le dice, sean imitadores de mí. En Filipenses capítulo 4, versículo 9, lo que le dice Pablo a los filipenses, lo que aprendiste, recibiste y oíste y viste de mí, esto hacer. Pablo le está diciendo, imítenme. Tienes que ver, aprender, oír y ver. Y dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo le dice, imítenme a mí. Él no tiene miedo. Pregunto, ¿puede usted decir, imítenme a mí, sin el miedo de que esa persona que le va a imitar vaya a ver a un Dios totalmente fuera de lo que la Biblia enseña? Eso es lo que debe pasar. Si nosotros no caminamos como la Biblia dice que debemos caminar, de manera que reflejemos a Cristo, entonces estamos anunciando un Cristo diferente. Dice la Biblia que el que anuncia un evangelio diferente al que ya está en la Biblia es un maldito. Las personas no solo oyen nuestras palabras, mis hermanos, sino también ellos necesitan ver el carácter de Cristo en nosotros, en cómo vivimos. En Tito, capítulo 2, versículos del 7 al 8, Pablo está hablándole a Tito, dándole un consejo. Miren lo que le dice: preséntate tú ante todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Y dice, de modo que cuando venga el adversario no tenga nada malo que decir de vosotros, se avergüence el adversario. Pablo le dice a Timoteo también lo mismo. Le dice, nadie tenga en poco tu juventud, sé ejemplo en palabra, conducta, fe, obra, pureza. Hermanos, estamos llamados a ser ejemplos. Filipenses capítulo 3, versículo 17 dice: hermanos, sed imitadores de mí, de mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis de nosotros. Pablo está haciendo la advertencia. Yo y nosotros, el equipo misionero, nos conducimos y nos estamos conduciendo de una manera ejemplar para que ustedes puedan ver a Cristo en nosotros. Al mismo tiempo nosotros estamos viendo a Cristo. Pero ojo, hay algunos que no se conducen así. Tengan cuidado. Tengan cuidado. Este es un deber de todos los cristianos. Este no es un deber simplemente de los pastores, de los líderes, de los que están al frente. Hermanos, ese es un deber de todo cristiano. Es interesante que Pablo está hablando a la iglesia. No reconocemos quiénes son los líderes. Yo no sé quién es. La Biblia no me dice, Tesalonicenses no me dice, el líder de Tesalonicenses era, no dice. Pero lo que dice es que la iglesia ha venido a ser ejemplo. La iglesia eres tú y yo. Somos cada uno de nosotros. De manera que la responsabilidad no solamente está en el que está aquí predicando, sino en cada uno de ustedes también.
Los hombres de esta iglesia deben modelar lo que es un hombre bíblico. Porque este mundo no conoce cómo es un hombre bíblico. Bueno, es tu responsabilidad, hombre, pararte al frente de tanta gente que pueda, donde tú puedas estar rodeado, en el trabajo, en la casa, en la calle, en la iglesia, en todo lugar, y mostrar que es un hombre. Que es un hombre bíblico. Vaya que hoy hace falta eso, hermano. Porque hoy parece ser que no saben que es un hombre. Pero nosotros necesitamos hacerlo. Las mujeres que están aquí en la iglesia deben ser ejemplo de tal manera que las mujeres allá afuera entiendan que es una mujer bíblica. Que la manera de vestir de la mujer no es como este mundo le dice que deben de vestir, no, que visten castas, humildes, hermosas, adornadas, pero no que traspasan la línea de lo grosero. Que los jóvenes de esta iglesia deben ser ejemplo a la juventud. Que cuando estén debatiendo en cualquier ámbito, en cualquier rama, usted pueda pararse y poder debatir con defensa, con apología, con instrucción bíblica de eso que están argumentando en contra de esa nueva idea que los jóvenes siempre tienen. Bueno, usted debe ser ejemplo, hermano. Cada uno de nosotros está llamado a ser ejemplo. Estamos llamados a imitar a Cristo. De tal forma que otros, cuando nosotros imitemos a Cristo, esos otros nos van a imitar a nosotros. ¿Saben por qué? Porque nosotros estamos imitando a Cristo. La idea es que tú y yo vivamos el Evangelio de tal manera que se pueda ver a Cristo allá afuera. Y que esas personas puedan decir, uy, yo quiero ser como esa persona. Ayer estábamos hablando con algunos de los adolescentes, hemos tenido unas conversaciones buenísimas, de verdad. En estos últimos tiempos hemos dejado un poco de jugar y hemos estado sentados en mesas como hombres y mujeres hablando de ciertas cosas. Y es interesante notar que ahí ellos ya tienen a sus ídolos. No, yo quiero ser como el cantante tal, yo quiero ser como la cantante tal, yo quiero ser como el influencer tal, bueno, ellos tienen su gente a imitar. Y ayer hablábamos precisamente, ¿por qué quieres imitar? ¿Qué habla él? Y empezamos a analizar todas las cosas que hablaban. Bueno, ellos se dieron cuenta que esto está, ¿verdad, pastor? Está feo lo que estamos. Sí, habla del demonio todo el tiempo en la canción. Y es el que quiere imitar. No, me da miedo eso. ¿Por qué quiere imitarlo entonces? Hermanos, necesitan ejemplos. Y la iglesia Vida Nueva está llamada a ser ejemplo. Estoy hablando a las paredes. Estoy hablando a la iglesia, a usted y a mí. Nosotros necesitamos imitar, porque quiéralo o no, usted está siendo imitador de alguien y otro lo está imitando a usted, aunque usted no lo crea. Hay otro que lo está imitando a usted y usted está imitando a otro. El detalle es a quién estamos imitando. Puedes ver en eso que imitas, en esa persona que imitas el carácter de Dios, el carácter de Cristo. Varón, hombre, tú que estás casado, ¿estás siendo de ejemplo para tu esposa, para tus hijos? Esposa, ¿estás siendo de ejemplo para tu esposo, para tus hijos? Hijos, ¿estás siendo de ejemplo para todos los que están alrededor tuyo, que son muchos? Estamos imitando realmente a Cristo. Bueno, esta iglesia nos enseña que ellos imitaron y observaron diligentemente a estos misioneros. ¿Y cómo lo imitaron? Bueno, el pasaje nos dice en qué lo imitaron. Dice que, en versículo 6, vosotros veniste a ser imitadores de mí y del Señor, recibiendo la palabra, dice, en medio de gran tribulación. Lo primero que ellos hacen en imitar es que ellos reciben la palabra, no sentaditos como estamos nosotros aquí, sino en medio de tribulación, en medio de mucha hostilidad. Ellos recibieron la palabra siendo perseguidos. No fue fácil para ellos, pero ellos honraron la verdad.
Ellos escudriñaron la verdad, o escucharon la verdad de la palabra de Dios, y entonces en medio de la persecución, si usted recuerda, el libro de Hechos nos dice que Pablo fue perseguido, que Pablo tuvo que correr, de tres semanas estuvo en la sinagoga predicando, y luego de eso tuvo que huir, porque lo estaban buscando, lo metieron preso. Y si usted lee la historia de Hechos, dice que cuando fueron a buscarlo, no consiguieron a Pablo, ni a Silas, ni al otro, metieron preso a Jasón. Y Jasón era uno de los que había creído. Y ya lo iban a apedrear. Y entonces Jasón habló, no, pero yo no soy Pablo. Ajá, ¿y qué va a pasar contigo? Bueno, tienes que pagar una fianza. Y tuvo que pagar una fianza para salir de la iglesia. Pero en medio de hostilidad ellos recibieron la palabra. Ellos honraron la verdad. Hermanos, si hay algo que tú y yo debemos hacer es honrar la verdad. Es honrar la palabra de Dios. Es no tener miedo a decir lo que tiene que decir, porque la Biblia así lo hace ver. Cristo muchas veces mostró esta verdad. Él habló con verdad, Él era la verdad, pero cuando estuvo en tribulación, en medio de la persecución, en medio de la esclavitud, en medio de que Satanás lo llevó al desierto, más bien el Espíritu lo llevó al desierto, pero Satanás estuvo ahí para tentarlo, ¿cómo respondió Cristo? Con la palabra. Escrito está. Él peleó con la palabra en medio de tribulación. Pero si nosotros decimos, ay no, pero es que ese era Dios, bueno, ahí nosotros escudriñamos ese pasaje y nos dimos cuenta que ahí estaba siendo Dios hombre, que Él sentía hambre realmente, estaba débil. Pero si usted lo quiere ver de otra manera, véanlo entonces en la vida de los apóstoles. ¿Qué pasó cuando Pedro, Juan fueron arrestados por predicar la palabra de Dios? Dice la Biblia que ellos llegaron, les cayeron, primero lo agarraron preso y le dijeron, no pueden hablar más de Cristo. ¿Qué hicieron ellos? Salieron y dice la Biblia, inmediatamente estaban hablando de Cristo. No tenían miedo de hablar de la verdad. Fueron valientes. Eso ocasionó que los metieran presos otra vez, pero en esta oportunidad le dieron latigazo. Y dice la Biblia que ellos se dieron gozosos de haber sido dignos de recibir la palabra de Dios. Bueno, los tesalonicenses dice que ellos recibieron la palabra de Dios en medio de gran tribulación, dice, con gozo del Espíritu Santo. Y es interesante porque nosotros pudiéramos pensar que este gozo es humano. No, el gozo que sentían los hermanos era un gozo que procedía del Espíritu. Es decir, que el Espíritu Santo en ellos le convencía, van por un buen camino. Aunque su cuerpo sea latigado, van por un buen camino. Sí, pero es que estoy todo ensangrentado, van por un buen camino, por ahí es que tiene que ir. Y ellos experimentaron una sensación de gozo. Dice Hechos capítulo 5, que fueron llamados ante el tribunal, convinieron y le dijeron que no pudieran hablar más de Cristo. Sin embargo, ellos fueron azotados, dice el versículo 41, y ellos salieron de la presencia del concilio, dice, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, es decir, de Cristo. Hermanos, nosotros debemos imitar a Cristo y a los apóstoles en que no tuvieron temor de hablar la verdad, aunque eso fuera en detrimento de mi propia vida, incluso de mi salud, de lo que sea que esté padeciendo o que padezca o que vaya a padecer. Hermanos, es hablar la palabra de Dios. Ellos meditaron en lo que sucedió. Yo me imagino a Pedro y a Pablo pensando, a Pedro y a Juan pensando, ok, nos están diciendo que no hablemos la palabra del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer a Dios antes que los hombres. Lo tenemos claro, ya lo sabemos cómo es. Ya Pedro había pasado por lo que significaba negar a Cristo y dijo, no, yo no niego más a Cristo. Ya yo sé quién es Cristo. Y si yo debo morir, voy a morir. Y Pedro sale de ahí meditando en eso y dice, ¿me van a caer latigazos? Que vengan con latigazo. Le caen el latigazo. Yo me imagino a ellos considerando, somos dignos de recibir golpes por causa de Cristo. Hermano, yo no sé si usted ha pensado eso, pero quizás usted piensa, yo soy digno de este título porque me forcé estudiando para sacar, y esta mención que me dieron honorífica, yo soy digno de esto.
Yo soy digno de tener esos hijos que he educado y tan grandes y fuertes. Qué bueno, ahorita se están graduando los hijos y todo madre, todo padre orgulloso de sus hijos poniendo su foto. ¡Wow! ¡Qué bueno! Pero yo dudo mucho que alguien pueda decir, qué bueno que me cayeron a golpe porque prediqué a Cristo. Nosotros escuchamos lo contrario. Y es de pensar, hermano, porque nosotros debemos imitar a Cristo de tal manera que ocurran dos cosas. Por un lado, que gente venga a Cristo, imitar a Cristo, y por otro lado, o que nos caigan a golpes. No hay, bueno, vamos a dejarlo en la mitad. No, con Cristo no hay la mitad. O eres con Él o estás con Él, en contra de Él. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Y es lo que experimentaron estos hermanos. El mundo está observando cómo sufres, iglesia. Y nosotros hablamos de la teología del sufrimiento. Y cómo es necesario que nosotros padezcamos persecución. Es necesario. Es más, dice la Biblia que Dios nos ha concedido salvación, pero nos ha concedido también el sufrir por causa de Él. Es una concesión que tenemos. Pero entonces, ¿cómo sufrimos? Debemos sufrir bien. Esto es una frase interesante. ¿Se sufre bien? Sí. Porque se puede sufrir mal. Se puede sufrir por causa de mi pecado. Se puede sufrir porque yo quiero hacer lo que yo quiero hacer y no tomo en cuenta a Dios. Pero cuando tú buscas hacer la voluntad de Dios, imitar a lo que Dios dice, presentar su palabra, no importa qué te ocurra, entonces tú empiezas a sufrir. Estás sufriendo bien. Estás sufriendo bien. Hermanos, el mundo nos observa. Ellos están sufriendo como nosotros. Pero ¿cómo sufres tú? ¿Cómo te quejas de la vida constantemente? Hermano, tu hablar debe reflejar a un Cristo vivo, no uno muerto. No uno que no nos da esperanza. No uno que, bueno, sí, la situación, ay, qué difícil. Sí, para todos está difícil la situación, pero para ti y para mí, como cristianos, la situación difícil la vivimos en la soberanía de Dios. La vivimos en el poder de Dios. Y si Él quiere que atravesemos por aquí, es porque Él quiere hacer algo con nosotros. Y que sabemos que al final de cuentas, todo lo que vivamos acá es una leve tribulación. Porque tenemos preparados los cielos para nosotros. Entonces, el mundo está observando cómo sufrimos. Y eso traerá un efecto. ¿Sufres bien? El mundo verá algo diferente. ¿Sufres como ellos? No hay ninguna diferencia. Hermano, cuando sufres, debes mostrar incluso el carácter de Cristo. Esto hizo a esta iglesia digna de imitar. En medio de persecución, ciertamente ellos siguieron imitando y haciendo lo que tenían que hacer. Predicaron la palabra. Ellos fueron modelos para los demás. Eso es lo que dice el versículo 7. De tal manera, ellos vinieron a ser imitadores de nosotros, en que recibieron la palabra en medio de tribulación con gran gozo del Espíritu Santo. Versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, Acaya, que han creído. Una iglesia que recibió de Pablo, de los apóstoles, de este grupo misionero, la palabra de Dios, y que vio cómo vivieron, empezaron a vivir, empezaron a imitar, empezaron a ver el sufrimiento de los apóstoles. Ellos trajeron la palabra con mucho sufrimiento. Sin embargo, ellos estaban en el sufrimiento y quisieron imitar lo que ellos hicieron. Pablo estaba en la cárcel, ¿y qué estaba haciendo Pablo? Cantando himnos. En medio de un terremoto, ¿sabe qué pasó que hizo Pablo? Estaba con un grupo allá reteniendo a los presos, mientras que la gente estaba vuelta loca quizás, Pablo estaba allí tranquilo, no pasa nada, en medio de un terremoto, en la cárcel. Y en vez de salir despavorido, estaba ahí tranquilo, confiando en el Señor. Y eso produjo el hecho de que otros se salvaran, porque se salvó el centurión que estuvo a punto de quitarse la vida, pero toda la puerta que se abrió después, su familia, y ahí te puede contar. Recibir la palabra en medio de tribulación no es para decir, ay, no, que pobrecito, no puedo predicar porque hay mucha tribulación. No, es para ir a predicar. Y entonces, dar de gracia lo que de gracia recibimos. Dar de gracia lo que de gracia recibimos. Miren lo que dice el versículo 8. Porque partiendo, y ahora Pablo va a explicar en la invitación, parte de la invitación que fue otra cosa que ellos hicieron. Dice, porque partiendo de vosotros,
ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Es interesante, la palabra griega para divulgar allí es la palabra que nosotros utilizamos para retumbar, resonar intensamente, o la palabra eco. Pablo está diciendo, ustedes han sido un eco, un eco. Yo transmito una palabra, un sonido, y eso rebota en una pared y se vuelve a decir y vuelve y rebota y rebota y rebota. Bueno, lo que Pablo estaba diciendo ahí, ustedes han sido un eco, como que fuesen por todos los lugares de Macedonia y ustedes predicando a Cristo. La gente entiende que el cristianismo realmente es real porque ustedes son un eco. Han divulgado la palabra del Señor por todas partes. ¿Qué es todas partes? Bueno, Macedonia, que era la capital de Tesalonicense, que era la capital de Macedonia, allá habían varias iglesias. Por ejemplo, estaba la iglesia de Filipo, la iglesia de Berea, la iglesia de Acaya, estaba en un lugar en Atenas, estaba Corinto, y todos estos lugares no pequeños. Si usted puede ver el mapa, usted puede ver Macedonia y toda la parte de Grecia también, parte de Macedonia. Todos esos lugares donde había iglesia por allí, el testimonio de esta gente llegó. Yo me preguntaba, ¿cómo llegó si no había tanta comunicación como hay hoy? Bueno, ahí había, si ustedes recuerdan, en la introducción también dije que ellos había una carretera que atravesaba toda Macedonia, la carretera Ignacia. Y esta carretera, pues, era estratégica porque la gente, ¿verdad?, de un lado a otro tenía que pasar por ahí, y los tesalonicenses o Tesalónica estaban ahí en el centro de la carretera. ¿Qué hicieron los hermanos? Bueno, hay que aprovechar lo que nos ha dado Dios como una carretera donde va a traficar mucha gente, no solamente la carretera, sino también un puerto donde entraban comerciantes constantemente. ¿Qué hacían ellos? ¿Qué hizo la iglesia? Se quedó en un huequito, asustado, nos están persiguiendo, ¿qué pueden pasar? Metieron preso a uno, ¿qué vamos a hacer nosotros? No, la iglesia se paró, fue allá afuera y predicó el evangelio. Lo que hicieron fue que se fueron a esa carretera donde traficaban mucha gente y a cada comerciante predicaban. Hermanos de la iglesia convertidos, que quizás eran negociantes, comerciantes, que estaban ahí vendiendo sus productos, pero que llegaba ese fenicio, que llegaba ese árabe, que llegaba ese mongol, llegaban por ahí vendiendo sus cosas y entablaban una conversación. ¿Y de qué hablaban? Uy, es que la cosa está difícil. El calentamiento global. No, es que, oye, tengo que, la graduación del muchacho, tengo que pagar todo el paquete. No, hermano, ellos no perdieron el tiempo en cosas triviales. Ellos entendían que tenían un mensaje que esta gente debía escuchar y se dedicaron a predicar el evangelio. Divulgaron el evangelio, lo llevaron a uno y a otro y a otro y a otro y a otro. No desaprovecharon la oportunidad, sino más bien con fluidez predicaron por todas partes el evangelio, la palabra que ellos habían recibido. Ellos no se escondieron, ellos no tuvieron temor de ser arrestados, ellos fueron y hablaron. Esto me recordó a la historia de uno de los hombres que Dios utilizó en la Edad Media, tremendamente, Juan Bunyan. Yo sé que usted quizás conoce a Juan Bunyan, algunos, otros no, pero conocen de sus escritos. Y usted ha escuchado del progreso del peregrino, y si no ha escuchado el progreso del peregrino, ha visto la comiquita, la película del progreso del peregrino, que habla de esta analogía de lo que es la vida cristiana. Bueno, Juan Bunyan fue un predicador laico que en Inglaterra, para el tiempo de Juan Bunyan, tú para predicar necesitabas una licencia. Y a Juan Bunyan lo metieron 12 años preso por predicar sin licencia. Para tú predicar tenías que tener una licencia de predicador. Pero Juan Bunyan tenía un fuego del Señor por predicar la palabra. Y el hombre predicaba la palabra donde fuera, donde lo invitaron, él predicaba. Y lo metieron 12 años preso. Esos 12 años presos no le impidió predicar, pues estando en la celda predicaba a los presos que estaban escuchando. Pero ¿saben qué hacían a muchas personas los días domingos? Se iban a la cárcel y se paraban donde era
que estaba Juan Bunyan preso, había una ventanita allí nomás. Y todos los domingos, fielmente, Juan Bunyan se paraba allí a predicar la palabra, como él entendiendo, hay gente ahí. Y dice que, la historia dice que había mucha más gente ahí, escuchando la palabra de Dios, que en la iglesia. Esto no satisfizo, ¿verdad? Al gobierno inglés y dijeron, mira, contigo no se puede hacer más nada. Te dijimos que no predicaras, sigues predicando. Lo agarraron y lo metieron en una celda de castigo, donde estaba aislado y todo era paredes, no había ventana. ¿Sabe qué hizo Juan Bunyan? Escribió el proceso del peregrino. Hermano, yo no sé qué te limita a ti. No sé qué te limita, pero se te ha dado la palabra. ¿Por qué no la predicamos? Tenemos herramientas hoy que no teníamos, que ellos no tenían. ¿Y por qué nosotros no podemos ser lo que esta gente hicieron? Bueno, yo solamente puedo pensar, no estamos tomando la palabra de Dios en serio. Te dirá, no se le toca a los líderes. No, hermano, esto fue la iglesia de Tesalónica. No nos habla de liderazgo, nos habla de una iglesia. Proclamas el evangelio donde vas, proclamas el evangelio sin temor. Conocen otro el evangelio porque te ven a ti caminar, actuar, vivir. Hermano, tú tienes un mensaje que el mundo necesita. No seamos egoístas, demos por gracia lo que por gracia recibimos. Hermano, el mensaje que nosotros tenemos es un mensaje que nos fue dado, un mensaje de honra en vasos de deshonra, en vasos inútiles, que Dios va a utilizar para traer vida a otros. Y no solamente vida eterna. Resuena, mi hermano, resuena con la palabra del Señor. Sé un eco en donde tú vives, con tu familia, con los vecinos, en el trabajo. Sé un eco del evangelio de Cristo, que otros vean el carácter de Cristo en ti. Ese es el llamado. La iglesia de la Tesalonicenses entendió el evangelio, la palabra, fueron imitadores de Pablo, pero ellos también entendieron que ellos tenían ahora un nuevo amo. Ellos tenían un amo que era el diablo, dice la Biblia, y fueron traspasados de este amo a un nuevo amo. Y ellos servían fielmente al amo que tenían anteriormente, pero ellos fueron transformados y ahora fielmente sirven al Dios verdadero. Mire cómo dice la Biblia en el versículo 9. Porque ellos mismos cuentan, y Pablo está hablando de la impresión que él tuvo al caminar por Macedonia, por estas iglesias, y que la gente le dijera, no, pero ya nosotros conocemos quiénes son. Nosotros sabemos el trabajo que tú hiciste allá. ¿Y cómo lo sabes? Mira, esa gente vive el evangelio. Como tú predicas, predican ellos. El mismo evangelio. Como tú vives, Pablo, humildemente, consagrado a las cosas del Señor, pensando en otros más que en ti. Mira, si viven ellos. Tú puedes ver la vida de ellos y ¡wow! Es increíble. De manera que Pablo decía, yo no tengo nada de qué hablar, porque ya lo saben todo. Versículo 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Hermanos, ellos fueron traspasados de un amo a otro amo. Ellos pasaron de adorar a los ídolos falsos para adorar a un Dios verdadero que realmente es útil. Ahora, podemos pensar rápidamente que eso nosotros lo decimos fácil. Fueron traspasados de aquí para allá. Y lo que está diciendo la Biblia es que ellos fueron transformados. Literalmente fueron cambiados de ruta. Ellos llevaban una ruta y cuando ellos creyeron la palabra, se devolvieron a otra ruta totalmente opuesta a la que ellos llevaban. Pero piense por un momento, el mundo o el tiempo de los tesalonicenses, ellos antes sin Cristo tenían dioses que adoraban. Y adorar a un Dios y cambiar de un Dios para Dios, el vivo verdadero, no era fácil. No era tan fácil. La razón era, hermano, porque había involucrado muchas cosas.
como pasa con nosotros. Hay involucrado familias, por ejemplo, cuando habían fiestas de adoración y se era consagrado ese día, toda la familia tiene que ir fielmente. Algunos de ellos prometían a los ídolos: si tú me das un hijo varón, yo te lo dedicaré a ti, y constantemente vendré a ti cada año a adorarte. Y como familia, eso era un compromiso que hacían. Era un compromiso con la sociedad. Bueno, la sociedad dice que es feriado para hacer esto, debíamos hacerlo. Tradicionalmente, como familia, eran tradiciones arraigadas en cada familia. Así que piensa por un momento que ahora ellos recibieron el Evangelio y todo eso es mentira. Y llegó el tiempo de adorar a ese ídolo. Y entonces le dicen: bueno, tenemos que ir porque tú fuiste producto de la adoración al ídolo, lo prometimos, no lo dio. Bueno, tenemos que ir. Y ahora que tú digas: no, yo no voy a ir a adorar a ese ídolo. ¿Qué crees? Que era fácil. No era tan fácil decirle no a papá. No era tan fácil decirle no a esposo. No era tan fácil decirle no a esposa. No era tan fácil, hermanos. Pero ellos mostraron evidencia de que salieron de allí y se volvieron al Dios vivo. Ellos mostraron verdaderamente que se habían convertido. Ellos cambiaron su rumbo de manera total. Cuando yo llegué al Evangelio, a mí me votaron, ustedes conocen, me votaron de mi casa, porque yo era cristiano o evangélico. En mi casa, tradición católica férrea, tremenda. Mi familia era algo así como lo estoy describiendo. Había un compromiso. De hecho, cuando tenía, creo que eran 2 o 3 años, me cuentan que a mí y a mi abuela nos llevó un carro por el medio, porque íbamos a la iglesia católica precisamente pues a adorar a esos ídolos, y un carro vino y se metió contra la acera, se llevó a mi abuela me tenía en brazos y me lanzó por un lugar, yo caí por allá medio muerto y ya quedó ahí. De manera que ellos creían: Dios nos salvó a mi abuela y a mí, pero no el Dios de la Biblia, el Dios pagano que nosotros íbamos a adorar. Y cuando yo le dije que ya yo no creo en nada de eso, yo creo en Cristo, te vas de la casa. 16 años, no sabía dónde ir, un adolescente. Yo creí en Cristo, voy a corresponder a tu Señor. Y hoy estoy aquí sirviendo al Señor para la gloria de Él. Hermanos, el convertirnos realmente se tiene que ver. O sea, no puedes decirme tú que yo me convertí y sigo en la misma idolatría de antes, porque a veces pensamos que la idolatría es simplemente adorar una estatua de palo que no oye ni ve, etc. Pero nosotros hacemos ídolos de todas las cosas. Usted puede hacer un ídolo de su tiempo. No tengo tiempo para Dios, tengo tiempo para todo lo demás. Usted puede hacer un ídolo de su trabajo, de su esposa, de sus hijos, de su familia, del televisor, de las redes sociales, de todo usted puede ser un Dios. Porque la Biblia enseña que la idolatría es quitar a Dios de su lugar, de arriba, del primer lugar, y poner otra cosa ahí. Así que todo eso que ocupe de una manera celosa el lugar de Dios o el tiempo de Dios, no, simplemente ya se convierte en un ídolo. Nosotros podemos caer ahí. Nosotros podemos hacer un ídolo de nosotros mismos. De nosotros mismos. No, porque tengo que verme bien. Está bien. La Biblia nos exhorta a eso, debemos vernos bien. Sin embargo, hay algunos que se van al extremo. No tengo nada en contra de los que van al gimnasio ni nada de eso. Yo soy deportista, yo hago deporte, pero hay algunos que no puedo ni siquiera leer la Biblia porque tengo que ir para el gimnasio. A las 6 de la mañana estoy en el gimnasio. ¿Vamos a la iglesia? No. A las 8, para no a las 8. Ellos se convirtieron de los ídolos falsos a los ídolos verdaderos, a Dios, que es verdadero. Ellos pasaron de aquí para allá, cambiaron de amo. Antes servía con toda mi fuerza a Él
ahora debo, si me convertí y cambié de amo, le debo toda mi lealtad a Cristo. Primera de Juan 5, 20, 21 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, a su Hijo Jesucristo, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y en Él está la vida eterna. Y dice después el versículo: hijitos, guardaos de los ídolos. Qué interesante que Juan le diga a los hermanos que se guarden de los ídolos. No le está diciendo a los mundanos, está hablando de los hijitos. Es porque nosotros también tenemos capacidad de hacer ídolos, hermanos. Guárdense de los ídolos. Tú y yo no estamos exentos de hacer un ídolo y luego adorarlo. Último punto que voy a ver más brevemente está en el versículo 10. Esta iglesia era digna de imitar porque vivía a la luz de la segunda venida de Cristo. Miren cómo dice el versículo 10. Y esperar de los cielos. Ellos estaban ahí conectados, porque ellos mismos cuentan cómo nos convertimos. Está hablando Pablo, dice, y también, otra cosa, y esperar de los cielos. Otra cosa que ellos hacían era esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ellos esperaban al Cristo resucitado, no un Cristo muerto, al Cristo verdadero, el resucitado, al Hijo de Dios, el que prometió que vendría por su iglesia, el que está vivo, no el que está muerto. Hermano, nosotros debemos ser conscientes de eso, de que Cristo está vivo. Ellos esperaban de una manera expectante el regreso de Cristo. Ellos esperaban que venía ya ahorita. Ellos no estaban esperando como que viene Cristo. A lo mejor tú y yo hemos estado haciendo eso. Ya hemos perdido la expectativa de que Cristo puede venir mañana, ahorita. Y al perder esa expectativa, hermano, lo que nosotros estamos viviendo entonces es como que nos relajamos y olvidamos que ese Señor nos encomendó a hacer algo, y por ende vivimos nuestra vida light, según la corriente de este mundo, según las necesidades que tenemos que cubrir en este mundo, cuyas necesidades a veces no son tal. Son necesidades que el mundo nos ha empujado a tener, pero no son necesidades reales. Pero hermanos, nosotros estamos llamados a vivir en la expectación o en la expectativa de que Cristo viene. Ese es nuestro llamado. Si usted estuvo aquí en las clases de Santiago, usted recordará que Santiago nos habla y nos dice, de una manera, en unos pasajes nos dice que Cristo viene ya, viene pronto, y luego nos dice, está a la puerta. Usted lee Santiago capítulo 5, versículos del 7 al 9, y usted va a ver ahí que Santiago le está diciendo, Cristo viene, pero por si ustedes están pensando que viene pronto, y luego les dice, ya está a la puerta. Hermanos, nosotros debemos vivir a la expectativa. Él está a la puerta y puede venir en cualquier momento. ¿Estamos esperando con ansia? ¿Estamos esperando anhelantemente la venida de Cristo? Miren lo que dice Filipenses capítulo 3, 20. Mas nuestra ciudadanía, por si se lo olvidó, si usted es cristiano, nuestra ciudadanía está en los cielos. Tú no eres de aquí. Tú no perteneces aquí. Yo no sé si usted ha estado fuera de su casa de viaje y ha estado por bastante tiempo y te dice, ya quiero ir a mi casa. Yo quiero estar en mi casa. Porque extraña su casa, extraña la comida de mamá, extraña estar con sus amigos, extraña su pueblo y dice, ya quiero ir a mi casa. Y usted lo siente, quiero ir, ya está todo le fastidia donde está a su alrededor, no importa lo bonito que esté viendo, ya no importa, yo quiero estar en mi casa. Bueno, así debería ser, hermano. Usted no pertenece a este mundo. Su ciudadanía está en los cielos. Usted debe vivir, yo quiero irme a mi casa ya. Señor, ya ven por nosotros. Bueno, Filipenses nos dice eso.
Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Tito capítulo 2 versículo 13 dice: guardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta es la expectación que tú y yo debemos tener. Guardando con esperanza esa bienaventurada venida del Señor, esa manifestación gloriosa de Cristo en nosotros. Hermanos, Él, ese Cristo, dice el pasaje, nos libra de la ira venidera. Ya no hay ira para usted que está en Cristo. No. Él nos libró de esa ira. Imitémosle, sirvamos, honremos su nombre, aunque esto traiga latigazo. Cobre ánimo, mi hermano, Cristo viene. Él vuelve por nosotros. Y todas las cosas que usted está padeciendo o que va a padecer, cobre ánimo, eso va a pasar. Nuestro cuerpo será un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado. Ya no estaremos bajo hostilidad de este mundo, del sufrimiento que tenemos todos los días en este mundo, sino que viviremos para siempre, donde el sol ya no nos fatigará, ya no va a haber ese calor que sentimos ahora mismo. Ya estaremos para siempre en la presencia de Dios. Anhela, hermano querido. Y si tú no estás en Cristo, bueno, el llamado es para que tú vengas a Cristo, porque la ira está ahí. Cuando Cristo venga, Él traerá dos cosas: ira, que va a derramar sobre aquellos que no le obedecieron, y recompensas. Dice la Biblia que nos está guardada la corona de la vida. Ira y recompensa. El que está en Cristo ha sido librado de la ira, pero el que está sin Cristo, la ira está a la puerta y puede llegar en cualquier momento también. El llamado es que vengas a Cristo. Vamos a orar.